Celestial, te damos muchas gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque nos permites una vez más reunirnos por medio de este medio. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. También te pido por la persona a quien vaya a compartir, te pido que tú le des la sabiduría necesaria, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en estos días y en estos meses, Señor. Hemos visto tu fidelidad y tu mano, Señor, con nosotros. Gracias por todo. Ayuda a cada joven, Señor. Te pido por los que no se pudieron conectar. Tú sabes dónde están. Te pido que tú les guardes, Señor. Gracias por todo y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesora Vico. Bien, pues vamos a seguir con lo que habíamos estado mencionando de Primera de Corintios. Habíamos dicho que el pueblo de Corinto tenía muchos pecados que habían traído a la iglesia y que una de las cosas que los cristianos mejor hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Habíamos mencionado que a nosotros nos gusta a veces pensar en cosas que sabemos que no son ciertas y tratar de convencernos de que son verdad. Pablo les anima a los de Corinto y les dice, no se engañen a ustedes mismos, dejen de pensar en cosas que no son correctas y no se crean ustedes cosas que no son. Ya nos había hablado mucho sobre la sabiduría humana, la sabiduría divina, y nos dice que aquellas personas que son sabias según los criterios del mundo, en realidad Dios los tiene como tontos, como necios, pero aquellos que el mundo considera tontos y necios, Dios los tiene como verdaderamente sabios. Entonces, Dios nos dice que eh, la sabiduría de los humanos pues no sirve para realmente nada. Dios los prende en su misma trampa y nos dice también la Biblia que el cristiano no debe seguir a un líder humano, sino que debe seguir a Dios en realidad y que nos debemos dar cuenta de que no nos pertenece un solo líder, que sería muy tonto solamente enfocarnos en seguir a Pedro o a Pablo o a Apolos o algún otro líder que actualmente tengamos, sino Pablo les dice, todo les pertenece a ustedes, no tienen por qué conformarse solo con uno. Si todo es de ustedes, tanto Pablo como Apolos o Pedro o el que sea, y no solamente ellos, sino la muerte, la vida, el presente, el futuro, todo es de nosotros los cristianos, y nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios, entonces, ¿por qué conformarse solamente con una cosa? Entonces, así termina el capítulo 3 diciéndoles que no se conformen con seguir a un solo líder. Entonces, ya dijimos, el problema de la iglesia hasta ahorita y que va a ser abordado todavía en el capítulo 4 es la división. La división se dio ¿por qué? Porque pues la gente se consideraba sabia en sus propios términos, en los términos humanos, y esa sabiduría hacía que hicieran en realidad tonterías. Vamos a ponerle así como entre paréntesis, entre comillas, sabia. Esa sabiduría que ellos tenían les hacía seguir a un líder y ese líder, en realidad, Pablo les dice, pues no debe ser su objetivo, debe ser Dios. Entonces, el primer problema que tenía la iglesia de Corinto era la división. Ahora, la idea en realidad en la mente de Pablo sigue a través del capítulo 4. Estaba investigando un poquito de cómo se dio la división de la Biblia en capítulos y versículos. Entonces, ustedes han visto seguramente aquellos manuscritos que están escritos en papiros, en rollos, en los cuales el autor escribió muchas cosas y no las separó. Si nosotros vemos el texto, se encuentra así y así. Obviamente vemos fotografías, ¿no? Vemos todo lo que escribió Isaías o Jeremías ahí en los rollos que encontraron en el Mar Muerto, en Qumran, y nos damos cuenta que no hay división de capítulos, de versículos, no pusieron uno o dos o tres o cuatro. Pues, tengo entendido que se escribe de derecha a izquierda el hebreo, entonces no sé dónde irían los números. Entonces, sobre eso nosotros estamos caracterizados pues, a ver la Biblia así con versículo 1, el 2 acá, el 3 acá, el 4 acá, y así nos seguimos en capítulos. Es mucho más fácil para nosotros encontrar algún versículo, algún capítulo de esta manera. Pero en la mente de Pablo esto no fue así. Pablo lo que vio en el capítulo 3 y lo que les estaba explicando va íntimamente relacionado con el capítulo 4. No es una idea diferente. ¿Cuándo se establece esta división de los capítulos y de los versículos? A través de toda la historia, por ejemplo, en el primer siglo, ustedes podrían ver una carta de Pablo y decir, ah, está muy bonita esta parte donde Pablo dice, ni ojo vio ni oído yo cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y uno podría haber dicho, ay, ¿en qué parte de esa carta? Pues no me acuerdo, ya nosotros sabemos que está en el capítulo 2, versículo 9. Pero para que tuviéramos eso, hubo
una persona, Stephen Langton, en 1227, en el siglo XIII, que se dio cuenta de que no era muy práctico ver todo el texto como fue dado de manera original, o sea, sin divisiones. Entonces, lo que hizo él fue marcar esos números, esos capítulos, porque él lo que hizo fue capítulos, y pues ya resultó mucho más fácil. Después él se convirtió en arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, pero miren, fue hasta el siglo XIII cuando se empezó a tener una división de capítulos. Entonces Pablo escribió obviamente en el siglo primero y de ahí hasta el Yo me siglo conecté. XIII, perdón, hasta el siglo XIII fue que se hizo esa división. Después de haber hecho esa división en capítulos, se publicó la Biblia inglesa de Wycliffe, o Wycliffe hizo una Biblia inglesa, y entonces ahí ya utilizaba este sistema de capítulos en el siglo XIV, unos 160 años, 150 años, tantos años después de que pues se hizo esa división. Wycliffe fue el que tomó ese sistema de capítulos. Ya antes de Langton ya se habían utilizado otros sistemas, pero nadie se ponía de acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos en esta división Marcos dividido en 16 capítulos, pero alguien más lo había dividido en 50 capítulos. Entonces, pues no resultaba muy práctico ni se podían poner de acuerdo. Entre 50 y 16, pues hay una gran diferencia. Entonces, este fue el sistema que más fama tuvo, que más se divulgó. Entonces, pues fue el sistema que se utilizó. Después de él vino otra persona, Natán. Natán vino y él fue el que dividió, ya con ese sistema de capítulos, en 1448 después de Cristo, lo dividió en versículos. Entonces, Natán dividió el Antiguo Testamento en versículos, mientras él lo hizo en capítulos. Y Robert Eistene, o no sé cómo se pronuncia, después lo dividió el Nuevo Testamento en versículos. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos como Biblia es el trabajo que empezó, obviamente, en el momento en el que se escribió la Biblia. Ahorita estamos hablando principalmente de Corintios, perdón, que fue escrita en el siglo I, fue dividida en capítulos por Stephen Langton en 1227, en el siglo XIII. Después, en el siglo XV, se dividió el Antiguo Testamento con el mismo sistema de capítulos de él. Y en el siglo XVI se dividió en versículos. Entonces, por mucho tiempo se estuvo dividiendo la Biblia para que nosotros tengamos ahora sí nuestro sistema de capítulos y de versículos con el cual nos orientamos y nos aprendemos Juan 3:16 y Primera de Corintios 2:9, 10, así. Pero la idea a veces queda partida a la mitad, es decir, no todos los capítulos que dividió Langton fueron hechos justo donde termina una idea. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 4. En el capítulo 4 en realidad es la continuación de lo que Pablo está diciendo desde el capítulo 3. Y por eso le habíamos pedido a Marisol que nos echara la mano, pero pues le dije, oye, como que esta parte todavía pertenece a la idea del capítulo 3, así que es lo que vamos a dar hoy, una continuación del capítulo 3. Entonces, dijimos que Pablo les dice, no se enfoquen, que no estén sus ojos puestos en el líder. Y entonces Pablo, cuando estaba escribiendo eso, les dijo, oigan, yo no quiero ser el centro de atención, no quiero que sus ojos estén poniéndome atención a mí y que piensen que yo soy lo más maravilloso de este planeta. Yo lo que quiero es que el objetivo, el enfoque sea en Dios. Entonces, Pablo sigue la idea del versículo 3, pero ya estamos en el capítulo 4. Les dice, así que, Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Este versículo es brutal, porque uno podría decir, wow, Pablo se merece todos los aplausos, todos los trofeos, toda la admiración, porque Pablo era maravilloso, Pablo era inteligente, Pablo era valiente, Pablo era el mejor siervo de Dios, Pablo, por su esfuerzo, llevó el Evangelio a muchos lugares de Europa y lo hizo, pues, en algunas partes solo. Entonces, nuestras palmas, nuestros sombreros se levantan enfrente de Pablo. Pero Pablo en este versículo les quita toda esa idea a quienes lo quisieran alabar. Y entonces les está diciendo, ok, ustedes corintios se jactan de seguir a un líder humano,
pues no lo hagan, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro somos mucho. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, ok, como ya les dije que todo les pertenece, y como Cristo le pertenece a Dios, como ustedes le pertenecen a Cristo y Cristo les pertenece a ustedes, entonces el objetivo debe estar siempre en Dios. ¿A mí qué me deben considerar? Entonces, Pablo utiliza una palabra bien interesante aquí, que es esta. Pablo no les está diciendo, considérenme a mí el autor de 13 libros del Nuevo Testamento. Considérenme a mí aquel que llevó el Evangelio a toda Europa. Considérenme a mí aquel que fue decapitado por causa de Cristo. Considérenme a mí que tuvo hijos espirituales brutales, que fundó un montón de iglesias, que fue perseguido por los judíos. No dijo eso así como alabándose, sino Pablo utiliza una palabra bien interesante aquí para decir, consideren a Apolos y a mí como siervos. Ahora, hay muchas traducciones de la palabra siervos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en griego. Por ejemplo, doulos, por ejemplo, diáconos. Pero Pablo decide ocupar una palabra un poquito diferente para siervo. Pablo decide ocupar la palabra más baja para siervo. Quizá lo más bajo que tengamos aquí en español sea esclavo. Y eso es lo que quería decir Pablo. Pablo, la palabra que utilizó es esta, juperetes o hiperetes, así se escribe aquí, juperetes. Y esta palabra así nos deberíamos decir. Cuando nos presentemos, ¿tú quién eres? Yo soy Juperetes Mario. Llámame así nada más. Juperetes Mario, ¿qué quiere decir? Siervo, pero no cualquier siervo. Hay siervos que tienen como ciertos derechos, pero el Juperetes era el que se encontraba en un barco así. Los griegos eran famosos por tener barcos que pues se movían muy rápido, eran muy veloces, eran muy eficientes, pero eso se lo debían a su tripulación con remos. Entonces, estos barcos se conocen como trirremos. Y estos barcos lo que tenían era 3 niveles de remadores. Entonces, estos 3 remadores eran la fuerza que movía esos barcos. Y entonces la flota de los griegos era tremendamente fuerte, tremendamente rápida, tremendamente efectiva, gracias a estos siervos. Pero nadie veía a estos siervos. Si ustedes se pueden imaginar, tenían el barcote, así, los siervos iban adentro con todos sus remos de aquí, distribuidos en 3 niveles. Y el juperetes o el hiperetes era este de aquí, este amiguito. Entonces, imagínense ustedes que el barco se empezara a hundir. ¿Quién era el primero que iba a morir? El juperetes. Supongamos que uno de los de aquí, pues estaba enfermo del estómago o no le daba tiempo a ir al baño. ¿Qué iba a pasar? Pues todo lo que saliera aquí, ¿a quién le iba a caer? Al juperetes. Ahora, imagínense lo que también sudor, que no podía ir al baño, todo le podía caer al juperetes. Por lo tanto, Ay, Pab- Dios. Pablo les está diciendo, oigan, no me consideren a mí un siervo con ciertos beneficios, quizá él, no me consideren un siervo con una relación que puede estar con su maestro, como un doulos, como un diáconos. Les está diciendo que la humanidad a Pablo y a Apolos nos considere como juperetes. O sea, el más vil, el más bajo de todos los siervos. Y uno puede decir, ¿cómo puede Pablo decir todo eso? Si Pablo les estaba diciendo que pues él fundó esa iglesia, si Pablo les enseñó por 18 meses a los de Corintio, ¿por qué les está diciendo, considérenme a mí un juperetes? Considérenme a mí el más bajo. Juper, así es como abajo, y etes viene de el remador. Entonces, considérenme a mí el más bajo, aquel sin derecho, aquel sin voz ni voto, aquel que si se muere el amo no le va a llorar, aquel que si alguien está mal, pues le va a pasar a él y lo va a dejar peor. Así considérenos todos los hombres. Entonces, Pablo les está diciendo, ok, a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos, como dijimos, juperetes de Cristo, como los más viles esclavos, como aquellos que no tienen ni voz ni voto. Entonces, eso quitaría la atención de él y de Apolos y de Pedro y de quien sea, cualquier líder, cualquier maestro, por muy brillante que sea, la Biblia dice, debe ser considerado el juperetes, el vil siervo, para que el enfoque de la iglesia
esté siempre en Dios. Noten ustedes cómo eso es diferente a lo que pasa hoy en día con Joel Austin, por ejemplo, con Rick Warren, con muchas personas que ellos son el centro de atención, que son como rockstar, que son guapetones, que se ponen sus corbatas, que se sienten muy, que la gente los alaba y dice, ay, qué maravilloso siervo. Se están enfocando en el siervo cuando Pablo les dice, a mí mismo considérenme el más vil, el más bajo, el juperetes de todo. Noten cómo ha cambiado eso a través de la historia. Entonces, Pablo les dice, por todo lo que les mencioné hace rato, porque todo les pertenece a ustedes, porque ustedes le pertenecen a Cristo, Cristo les pertenece a ustedes, Cristo les pertenece a Dios, entonces a nosotros solamente téngannos por simples siervos de Cristo. No cualquier siervo, sino el siervo más bajo. No cualquier siervo, sino el siervo que no tiene voz ni voto, que no tiene derecho, que si otros siervos sufren, yo sufro más. Y después Pablo cambia la palabra y les menciona a quienes se les encargó la tarea de los misterios de Cristo. Más adelante Pablo va a hablar del mayordomo, de alguien que cuidaba la casa, de alguien que era como una persona que tenía cierta decencia y cuidaba incluso hasta los hijos del dueño. Entonces Pablo les está diciendo, nosotros somos simples siervos y al ser simples siervos, Dios nos dio una tarea. Esta tarea la tenemos que cuidar. ¿Cuál es la tarea del juperetes? ¿Quejarse? Nadie le va a hacer caso. ¿Cuál es la tarea de él? Decir, oigan, es que este lugar no me gusta, nadie le va a hacer caso. Su única tarea, lo único que el amo le dijo es rema al onaco. Oye, pero es que no hay luz, no me importa. Oye, pero es que los demás se hacen del baño encima de mí, no me importa. Oye, pero es que aquí hay ratas y si me ahogo, pues voy a ser el primero, no me importa. Dice, él tiene una sola tarea. ¿Y cuál es su tarea? Remar. No se necesita gran cerebro para eso. Entonces, así considérenos los demás, unos simples juperetes. Pero esos juperetes tienen una tarea, al igual que el remar, tienen una tarea de explicar los misterios de Dios. Entonces, Dios le dijo al juperetes Pablo, oye, tu tarea, tu remo, ¿cuál va a ser? Predicar e explicar los misterios de Dios. Misterio es aquella palabra que antes, en el Antiguo Testamento, permanecía oculto, pero en el Nuevo Testamento Dios decidió revelarlo. Eso que antes estaba oculto y que ahora lo revela Dios, lo describe Pablo como un misterio. Y hay varios misterios. El misterio, por ejemplo, de que los judíos y los gentiles son hechos un cuerpo en Cristo, como el misterio de la salvación, muchos misterios que menciona la Biblia. Bueno, no muchos, algunos. Entonces, Pablo había recibido esa tarea. Su remo era explicar los misterios de Dios, la salvación. ¿Alguien que me ayude con este versículo, por favor? Ahora bien, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Bien, gracias. Entonces, Pablo ya les dijo, ok, en el versículo 1 trae la idea del capítulo 3 todavía y les dice, a nosotros considérenos hiperetes, hiperetes, considérenos los más viles siervos. Pero aquí Pablo utiliza otra palabra y les dice un administrador, un mayordomo. Si ustedes tienen un mayordomo en su casa o alguien millonario, pues se refieren a que ese mayordomo debe ser de entera confianza porque el mayordomo va a administrar sus bienes, sus casas, sus negocios, incluso en algunos casos, como les decía, hasta va a criar a sus hijos, va a estar a cargo de las cosas más importantes de su dueño. Entonces, Pablo les dice, primero considérenos a Apolos y a mí como juperetes, como humildes, como viles siervos. Pero Dios nos ha puesto como administradores de sus tesoros. Y la característica que nos está pidiendo Dios, que nos dice nosotros que debemos ser, es fieles. Entonces, puede ser que esa persona no sea muy inteligente, puede ser que esa persona no sea pues muy guapo o muy guapa, puede ser que no sea muy atractivo a los ojos de los demás, pero lo que se les requiere es que seamos fieles. Entonces, si alguien recibe el cargo de administrador, pues espera que sean fieles, que cumplan con aquello que el maestro le encarga. Entonces, cuando nos está diciendo que estamos a cargo de la casa de Dios, porque esa es la palabra que utiliza aquí Pablo, le está diciendo, tú como cristiano, como administrador de Dios, como el mayordomo de la casa de Dios, debes ser hallado fiel.
Y fiel, pues puede significar o puede involucrar varios puntos. Y ustedes como líderes o como jóvenes o como pastores o como miembros de la iglesia, también se les encarga ser fieles. ¿Fieles en qué? Pues si tienen un ministerio, cumplir con ese ministerio. Si ustedes han recibido un llamado de Dios para predicar el evangelio en cierto lugar, y que eso cada uno lo sabe, no les puedo decir yo, ay, si Dios te está mandando a Francia, a Europa. No, cada uno sabe lo que Dios le ha encargado. Entonces, Dios te dice, ok, te pongo en ese lugar, tú debes cumplir con esa misión. Si eres un juperetes, debes cumplir con tu remado. Si eres un administrador de Dios, debes cumplir con ese ministerio, ese encargo que Dios te da. Entonces, no te está poniendo como una opción, sino Pablo te está diciendo, debes tú como cristiano ser fiel. Dios te ha puesto en el papel de dirigir una iglesia, sé fiel. Dios te ha puesto a enseñar a un grupo, sé fiel. Dios te ha dado el cargo de hacer algo en la iglesia, sé fiel. Solamente eso es lo que tienes que hacer. No se necesita gran ciencia, ni gran atractivo, ni gran inteligencia, solamente sé fiel. Y entonces Pablo, después de haber dicho esto del juperetes y de la fidelidad del mayordomo, les dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes pueden pensar que yo soy muy bueno o que soy muy malo, no lo sé. Algunos van a decir, wow, Pablo es el mejor de este universo, nuestra atención está puesta en él. Entonces queremos ser como él. Y Pablo les dice, a mí ni me importa, se me resbala esos comentarios. Todo lo que ustedes tengan pensado sobre mí, no me importa. En algunas otras versiones aquí aparece como juicio. No me importa el juicio que los demás me den, no me importa ni siquiera mi propio juicio, qué tanto pienso yo que soy fiel o no. Al final, el que me va a juzgar es Dios, no yo. Versículo 4, alguien que me ayude, por favor. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Muy bien. Entonces, en el contexto que estamos leyendo, estaban unos a favor de Pablo, otros a favor de Apolos. Unos decían, él es más brillante, él es más elocuente, él habla más bonito. Otros decían, no, Pablo se la sabe mejor, él es nuestro ídolo, nuestro héroe. Y entonces Pablo les está diciendo, no me juzguen ni juzguen al otro. Al final, considérenos a nosotros solamente como siervos. Se requiere que nosotros seamos unos mayordomos fieles y no me importa mi propio juicio. Al final, el Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión. Esto retoma lo que habíamos visto en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, versículos 10 en adelante. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire con qué intenciones lo está haciendo o con qué bases lo está haciendo para poder edificar. Entonces, el que me va a evaluar no va a ser la iglesia, no me va a evaluar un pastor, un comité de la iglesia, el liderazgo. El que me va a evaluar es Dios. Y Él es quien tomará la decisión de qué tan fiel o infiel fui, de qué tan buen juperetes fui o qué tan mal juperetes fui. Versículo 5, por favor. Alguien que me ayude a leer. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Gracias. Entonces, es aquí como decir, Dios va a sacar tus trapitos al sol. Les está diciendo Pablo. Así que a ustedes como cristianos, ¿qué les corresponde? No juzgar a nadie antes de tiempo. Ustedes no pueden decir, es que Apolos es mejor o Pablo es mejor siervo. Eso no nos importa. En realidad nosotros somos juperetes, somos unos viles siervos. Si Dios nos ha puesto como mayordomos, nosotros debemos ser fieles, pero esa fidelidad no importa con base en mi juicio ni en su juicio. Eso al Señor mismo le corresponde la decisión. Entonces, ustedes no tienen ningún derecho a juzgar a nadie antes de tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Antes de que el Señor vuelva. Entonces, mientras el Señor vuelva, a nosotros no nos corresponde decir, ay, es que ese pastor sí es bueno, ese maestro es mejor, el otro no se la sabe, el otro es un burro, el otro no estudia. Eso no nos corresponde. El Señor lo sacará a luz. ¿Pero qué sacará a luz? Nuestros secretos más oscuros. Cuando hablamos de estos secretos más oscuros, quizás se refiere a nuestras motivaciones, nuestras intenciones del corazón
con las cuales servimos. ¿Por qué predicabas de la iglesia? No, pues porque me gustaba alguien y lo quería impresionar. Uy, quizá lo hiciste con las intenciones equivocadas, pero eso te lo va a juzgar Dios. Quizá tú lo hacías como, ay, no puede ser, tengo que enseñar otra vez a los jóvenes, tengo que pastorear esa iglesia, tengo que ir a visitar a mis hermanos que están en otro pueblo, tengo que ir a evangelizar, tengo que ir a discipular. Y Dios va a juzgar esas intenciones más íntimas, pero no el mundo, no la iglesia, no los hombres. Entonces, cuando Dios juzgue y saque a la luz nuestros trapitos al sol, entonces va a decidir Él si nos va a dar a cada uno el reconocimiento que nos corresponde. Eso es algo bien interesante porque eh, hablaba con un maestro esta semana y él decía, quizá lo que se refiere primero de Corintios 3 no es que trabajaste toda tu vida y al final de tu vida te das cuenta que todas tus obras son basuras. Él lo que piensa es que Dios no actuaría así porque si no Dios sería muy cruel, sino lo que está haciendo es Dios te da la oportunidad, como dice en Timoteo. En Timoteo nos menciona que hay algunos vasos en la casa de Dios que son para honra y otros para deshonra. Unos son de barro y otros son de oro. Pero Dios no tiene la intención de que tú te quedes siendo un vaso de barro para siempre. Dios no quiere que para siempre permanezcas siendo un plato de uso vil, sino que, pues te lo menciona, para que si tú te das cuenta que en este momento tus intenciones, las que solamente tú conoces, sin importarte el juicio de los demás, tú conoces tu corazón, Dios las va a revelar en algún momento y tú estás diciendo, híjole Señor, la verdad lo estoy haciendo de una manera incorrecta, lo estoy haciendo por los motivos incorrectos, lo estoy haciendo sin el esfuerzo correcto. Bueno, quizá es momento de poder ahora recapacitar y decir, en algún momento Dios me va a juzgar, Dios va a sacar a luz mis intenciones más íntimas y me va a dar el reconocimiento que me corresponda. Yo no sé si va a ser una corona, no sé si van a ser un montón de coronas, una sobre otra, y vas a parecer un penacho así de Moctezuma, o yo no sé si te dé una coronita así chiquita, no lo sé. Dios es el que te va a dar y le va a dar a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Entonces, regresamos a esta idea. Dios te ha encargado algo, Dios te ha hecho su siervo, entonces considérate tú mismo primero un simple siervo. Nada de qué aplaudir. Al Juperetes nadie le aplaudía. Si ganaban la guerra, nadie iba con él. ¡Wow! ¡Qué bien remaste, Juperetes! Pues sucio vienes, pero gracias a ti ganamos! A él nadie lo pela. Se enfocaban en el general, en el comandante, en el capitán del barco. Él no tenía la menor alabanza y se llevó todo el trabajo. Bueno, así considérate tú. Tú te sabes que Dios te ha puesto en algún lugar como administrador de sus tesoros. Bueno, entonces debes ser fiel. Dios te ha puesto como pastor de una iglesia, sé fiel. Dios te ha puesto como líder de algo, sé fiel. Dios te ha puesto como maestro de algo, sé fiel. Dios te ha puesto como miembro de la iglesia, sé fiel. Y al final, no juzgues a nadie, no juzgues, este es mejor que el otro, porque ese juicio solamente le corresponde a Dios. Y si tú ya te encuentras en eso y tú dices, ay, como que, pues sí siento que no todas las cosas las estoy haciendo bien, pues bueno, no tienes por qué quedarte así. Dios va a darte el reconocimiento que te corresponda al final de tu vida. Entonces, quizá eso modifique un poquito tu ministerio. Tú lo estás llevando para acá con las intenciones incorrectas, con los motivos incorrectos, pero Dios te permita recapitular y decir, híjole, necesito cambiar la dirección de mi ministerio para que Dios me diga, eres fiel, te corresponde tal recompensa. ¿Hay dudas aquí? ¿Traumas? ¿Cosas confusas? No, todo ¿Juperetes? Juperetes Todo bien. jóvenes? Ahora ya nos vamos a decir así, Juperetes. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera dirigir en oración, por favor? Yo. Bueno, Oremos. Señor, gracias por este día que nos permitís estar en la clase con Mario. Gracias porque permites que nos pueda dar clases y te pido que lo sigas usando para que podamos aprender más sobre ti por medio de él. Y te pedimos que nos cuides y en las actividades que vayamos a hacer todos nosotros, por favor. Cuídalo, cuida a Mario y a todos los que estamos aquí en la reunión, por favor. En Cristo Jesús. Amén.